Pues, para la agencia de Noticias Andina, quisiéramos que nos pueda dar a conocer cómo está el trabajo de COFOPRI en las zonas en emergencia luego de lo ocurrido con el niño costero. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. COFOPRI tiene la tarea de realizar el catastro de daños en todos los lugares donde ha habido inundaciones o ha habido desborde de ríos o huaicos. En ese sentido, hemos iniciado nuestras labores hace 3 semanas en el departamento de Ica, la región de Ica. Hemos levantado información de pueblos afectados por el desborde de ríos y por lluvias. Tanchajaya, por ejemplo, es uno de ellos. Luego de haber levantado esa información, hemos mejorado a partir de este piloto el contenido de la ficha de catastro de daños. ¿Por qué? Porque entendemos que la información que nosotros vamos a obtener es una información fundamental para todo el proceso posterior de la reconstrucción. Entendemos también que nosotros entramos en una segunda línea de acción. La primera línea estaba orientada a salvar las vidas con el trabajo del INDECI, de la policía, de las Fuerzas Armadas, y en esta segunda línea interviene COFOPRI levantando el catastro de daños. Esta información que se obtenga de este catastro de daños va a servir de base para la toma de decisiones y lo que es el proceso de reconstrucción de viviendas. En ICA, por ejemplo, si nos puede decir cómo va ahí el porcentaje de avance de acuerdo al objetivo que se han propuesto. Nosotros hemos iniciado el trabajo con nuestras brigadas, o sea, las brigadas que tiene COFOPRI de ordinario para la formalización, y actualmente estamos repotenciando todas las capacidades operativas de las distintas oficinas zonales. Entonces, en este proceso estamos avanzando, hemos sacado información de algunos pueblos. A ver, en Ica, por ejemplo, hemos sacado información del Carmen, en Chincha, Alto Larán, Chanchajaya en Ica, ¿no? Y es la información que ya estamos procesando, identificando el tipo de daño que ha tenido las viviendas. Luego hemos iniciado también ya hace 2 semanas el trabajo en Piura, en Trujillo, en Lambayeque, en Ancash y en Lima, ¿no? Estamos avanzando de acuerdo a nuestra capacidad operativa, pero esta capacidad operativa va a ser repotenciada. Está siendo repotenciada actualmente, ¿no? En esta semana empiezan a trabajar más brigadas y en la medida en que se nos transfieran recursos adicionales vamos a tener por lo menos trabajando entre 350 brigadas a 400 brigadas en el ámbito nacional. Cada brigada está compuesta por 2 personas que pueden ser ingenieros o ingeniero abogado dependiendo del tipo de trabajo que se va a hacer, aparte del levantamiento topográfico que se debe hacer previamente en los casos en donde no hay catastro ni tampoco hay formalización. Casualmente, esa era una de las interrogantes que tenía, es qué dificultades mayores han encontrado en este trabajo. Que me acaba de mencionar sobre la ausencia de documentación, de información, es uno de ellos, ¿no? Pero ¿es el único o hay otros que hayan podido enfrentar? Bueno, el trabajo se complica un poco cuando llegamos a pueblos que no tienen historial de formalización, que no han sido ni formalizados por COFOPRI ni por la municipalidad, sino se trata de pueblos que o se han formado recientemente o son antiguos y no tienen ningún documento que acredite la formalización de la propiedad, o de predios que están superpuestos con propiedades privadas o propiedades comunales. Eso de allí nos complica un poco determinar la titularidad de la propiedad. Entonces, en esos casos el procedimiento va a demorar un poco más, pero estamos priorizando aquellos pueblos que han tenido mayor nivel de afectación y tienen mayor volumen de población. Ahí, por ejemplo, los plazos que habitualmente se acostumbra a tener para poder tener una información, digamos, detallada y a la vez facilitar el trabajo posterior. ¿Cuánto es aproximadamente el tiempo promedio de poder registrar o por lo menos tener la información levantada del lugar? Y en los casos complicados, ¿cuánto puede tardar adicionalmente? Claro, mire, en el tema de los plazos, a nosotros también se nos complica un poco porque tenemos metas, plazos cortos y una demanda muy insatisfecha por parte de la población que ha sido afectada. Eso por un lado. Por otro lado, el proceso operativo, el proceso logístico también es medio complejo porque necesitamos captar profesionales técnicos especializados que tengan algún tipo de experiencia en
o en catastro en general, porque el catastro de daños es la primera vez que se está haciendo. La captación de este personal también nos resulta un poco complejo porque es personal para que trabaje 2 meses, ¿no? Y generalmente las personas están esperando contratos con mayor continuidad. Y por un plazo corto, igual hemos lanzado una oferta para que se inscriban y tengamos una gran base de datos, y de esa base de datos empezar a ver quiénes cumplen con los requisitos, y en función a la experiencia empezar a llamarlo, y en función a la disponibilidad de presupuesto también llamarlos para que ya se vayan incorporando al proceso de catastro, ¿no? Me mencionó que más o menos 350 a 400 brigadas, 400 brigadas son las que se han, en una primera etapa por lo menos, ¿no? Trabajar. ¿Esto permitirá alcanzar las 14 regiones declaradas en emergencia o cuántas podrían llegar a atenderse con esta cantidad de brigadas? Con estas 350, 400 brigadas vamos a cubrir el ámbito nacional. Esperamos terminar este trabajo, nos dieron de plazo 2 meses para poder hacerlo, porque tampoco hay mucho tiempo. O sea, si el proceso de reconstrucción va a demorar 1 año, 2 años, nosotros no podemos demorarnos más allá de 2 o 3 meses para hacer todo este levantamiento catastral al 100%, porque si no, el proceso demandaría más tiempo. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación en estos momentos, y estamos concentrados en poder identificar todos estos predios dañados dentro del plazo que nos han otorgado, ¿no? Como mencionaba, que es la primera vez que se hace un catastro de daños, ¿no? La metodología es muy diferente a la de un trabajo de catastro habitual. ¿Qué diferencias puede hacer sobre ambos? COFOPRI hace trabajo de catastro para formalización, ¿no? En el trabajo de catastro para formalización es identificar el predio, las coordenadas, el PP, el plano perimétrico, el plano de trazado de lotización, y identificar a cada propietario. En este caso, además de esa identificación gráfica, identificamos, como tenemos que saber cuáles son los daños que tiene la vivienda, identificamos qué tipo de material es, cuál es el área construida, si tiene techo, no tiene techo, la calidad de la edificación, si tiene vías de acceso, no tiene vías de acceso, y el grado de afectación. Desde afectación de predios sin afectación, afectación leve, moderada, predios que están inhabitables o predios colapsados. Adicionalmente, en aquellos casos donde los pueblos están ubicados en zonas de riesgo o los predios están ubicados en zonas de riesgo, viene una pregunta adicional si estarían dispuestos a ser reubicados y dejar la zona de riesgo. Eso también forma parte de la evaluación que estamos haciendo y del levantamiento de la información que estamos haciendo, y permitirá posteriormente una mejor toma de decisiones. ¿Hay algún tipo de coordinación con organismos como la Autoridad del Agua o algunos sectores, agricultura, en fin, en el que se pueda aprovechar, ¿no?, toda la capacidad del Estado, o digamos el trabajo de COFOPRI es muy específico, digamos, que amerita, digamos, un trabajo así muy especializado, y de repente no tiene en común el trabajo que puedan hacer otras entidades, por ejemplo en las zonas vulnerables, ¿no?, las que llaman cabeceras de cuenca, las zonas inundables, en fin? Bueno, si bien el trabajo de COFOPRI es especializado, ello no quita que tengamos que estar en coordinación directa y articulación con todos los actores que intervienen en el proceso de reconstrucción. Acá el lema "una sola fuerza" está más vivo que nunca, porque debemos trabajar de manera coordinada. No nos queda otra si queremos ser exitosos. En la intervención conjunta está el secreto para poder avanzar y tener todo el panorama completo, ¿no? Eso nos va a permitir tener no solo la información del catastro de daños, sino superponer las capas para identificar todos aquellos predios que están en zonas vulnerables por riesgo de desborde de ríos o de huaicos, ¿no?, o si son lechos de ríos secos. Todo eso, toda la información de las entidades vinculadas con este tema, al final se cruzan y vamos a tener una sola gran base de datos. Esto se empieza a entregar en conjunto de todas las regiones afectadas al Ministerio de Vivienda, me imagino. Así es. ¿No? O lo pueden hacer, digamos, conforme vayan avanzando por cada región o departamento. Bueno, nuestra intervención es simultánea en las regiones que han sido afectadas. Actualmente estamos en simultáneo en 6 regiones, las más afectadas, y el trabajo lo vamos a ir levantando, procesando y entregando en la medida en que vayamos terminando. ¿Para qué? Para que permita a su vez empezar el trabajo de la reconstrucción por parte del sector
en articulación con los gobiernos locales, ¿no? En la medida que vamos avanzando, vamos entregando resultados para no esperar al final tener todo listo, ¿no? Sino requerimos entregar trabajos parciales para que estos a su vez sirvan de fuente de inicio para otros trabajos, ¿no? ¿Los gobiernos locales están colaborando? ¿Cómo calificaría el nivel de trabajo o articulación con los gobiernos locales, regionales en esta tarea? Mire, los gobiernos locales y los gobiernos regionales donde estamos interviniendo han prestado su mejor disposición, nos están brindando información, nos están dando los datos que ellos han logrado obtener, nos están prestando incluso locales para que sean centros de operaciones en las localidades, y eso de allí nos ayuda definitivamente un montón porque nos permite ingresar directamente al levantamiento de la información y no estamos buscando local ni tratando de alquilar, sino ya tenemos ese tipo de apoyo en los gobiernos locales. ¿Y la población? Ahora usted ha visitado algunas zonas para conocer el trabajo de campo. ¿Cómo ha visto la población? ¿Está colaborando? ¿Está, digamos, Mire, comprendiendo? la población está colaborando, ve con esperanza el trabajo de COFOPRI porque entiende que este es el primer paso del proceso.